¿Ha escuchado decir estás o estoy en victoria? Esto es una palabra que normalmente lo escuchamos decir cuando nos encontramos con un hermano y a manera de saludo expresamos esta palabra. Pero hablamos como estoy en victoria y en obediencia, o estamos en victoria simplemente. Pero ¿esto es cierto que estamos en victoria? Ese sería el tema de hoy que estaremos tratando, y les habla su amigo y hermano pastor Hugo Camacho, en el cual estaremos viendo este tema en este día. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, 11, encontramos una escritura: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Ahora, cuando hablabas sobre el saludo y la expresión, es importante acá reconocer exactamente de quién es la victoria. ¿Es nuestra o es de Dios? Basado en este versículo bíblico, podemos encontrar que la victoria exactamente le pertenece a Dios. Tuya es, oh Jehová, la victoria y el honor. Entonces, es importante que nosotros vayamos considerando esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir ubicando en nuestra forma de hablar, qué estamos hablando, qué estamos diciendo. Porque después de esta expresión, de este saludo, la pregunta sería exactamente, ¿estás en victoria de qué? ¿Cuál fue tu lucha? ¿Cuál fue tu lucha? ¿Cuál fue tu combate? ¿De qué saliste victorioso? ¿O simplemente hablas por hablar? Eso sería el cuestionamiento. Porque si analizamos paso a paso esto, en algún momento podemos darnos cuenta que en nuestra vida diaria bien pudiera ser que vivimos peleando muchas veces por nuestra cuenta. En algún momento tratamos de incluir a nuestro Adonai como nuestro ayudador. Pero creo que la mejor manera de vivir para nosotros tendría que ser siempre viviendo bajo la compasión de nuestro Adonai. Entonces, la pregunta es, ¿en verdad estás en victoria? ¿Vives en victoria? Tu lucha, ¿en verdad tienes una lucha? ¿Contra qué luchaste? ¿Contra qué peleaste? Esto lo vamos a analizar desde el principio. ¿Qué tenemos desde el principio? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 11, dice: guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan, y los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. ¿Qué es lo que sucede? Realmente desde el principio
el plan de Dios, el compromiso de Dios era, Él pelearía por nosotros. Él estaría constantemente peleando por nosotros. Entonces, ahora, ¿qué diferencia hay entre decir que estamos en victoria si realmente Él es quien pelea? Su compromiso fue así. El plan de Dios era que Él pelearía nuestras batallas. La promesa comienza precisamente desde las orillas del Mar Rojo, en medio de un clamor, en medio de una angustia, en medio de ese dolor, de esa incertidumbre. El clamor comienza desde allí, y desde allí comienza esa promesa. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y por si fuera poco, transcurre el tiempo, pasa, avanza, y cuando están juntos, justo una vez más a orillas del río Jordán, Moisés les recuerda la misión de los 2 espías y les recuerda también la promesa de parte de Dios, que aunque hubo una promesa, del mismo modo no lo creyeron. Deuteronomio 29:1 dice: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, refiriéndose precisamente a los 2 espías. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Aquí no hay nada que no hubiese sucedido antes, ya había pasado. Prácticamente el pueblo se había encontrado en una circunstancia y allí, precisamente, en todo el caminar constante, la mano de Dios, su poder, su gloria, su fuerza estuvo en favor de su pueblo. Pero, una vez más, no lo quisieron ver. Ahora, veamos entonces, ¿a quién le corresponde la victoria? ¿Quién es en realidad el que pelea por nosotros? Ahora, la pregunta sería también, entonces, ¿la victoria la ganamos nosotros o la victoria la gana Dios? ¿Quién en verdad gana esa victoria? Y aunque esta expresión sea un saludo, o lo hagamos como un saludo, creo que también debe tener un contenido que va más allá de una expresión. No debe ser solamente algo que se dice por decir, sino que tiene que ser algo que produzca un eco en la gente que nos escucha. Ahora, quizás me pueda decir, bueno, ¿qué sucede entonces con Pablo cuando él dice que peleamos la buena batalla? Y él habla siempre de llevar una vida de victoria. ¿Qué sucede? Entonces, podemos ahora analizar este aspecto desde la óptica de Pablo. Cuando nosotros vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿En qué consiste la batalla de la fe? ¿O contra quién está peleando Pablo? Bien, vamos a verlo por partes. Primero, ¿contra quién está peleando? Y a la cual le ha llamado la batalla de la fe. Primera carta de Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuál es el punto aquí? Primero, él pelea. ¿Contra qué o contra quién? Pablo está peleando y lo deja muy claramente cuando dice que no pelea como a la aventura. O sea, a ver
con quién o cómo. La otra, cuando él golpea, no está golpeando como loquito, como tirando golpes al aire. No, él dice que golpea su cuerpo. Y cuando él está golpeando su cuerpo, yo no quiero imaginarme que esté pensando que está tomando látigos, está flagelando o de alguna forma haciendo otro tipo de golpes físicos. No. Una de las formas de golpear nuestro cuerpo es negándole a nuestros deseos, a nuestra carne, el placer que tanto reclama. Negarle ese deseo, suplirle o darle gusto en algunas emociones que no le van a traer ningún beneficio, ni físico ni espiritual. Entonces, de esa forma, cuando comenzamos a negarle a nuestra carne algunos placeres, esto es precisamente golpear nuestro cuerpo. Ponerlo en servidumbre es poner nuestra voluntad en la voluntad de Dios y caminar en los deseos de Dios, caminar en la voluntad de Dios y hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces aquí está esa diferencia. ¿Contra quién pelea? Contra su propio cuerpo. Así es que, ¿quién es el enemigo principal? Yo quiero recordarle cada mañana que usted se levanta y cada vez que vea al espejo, el enemigo en potencia que tiene es el que está precisamente en el espejo. Ese es su enemigo en potencia. Ese enemigo es el que cada día le hace caer. Es aquel que se autoengaña, es aquel que se autojustifica, es aquel que se autorredime, es aquel que se autosantifica. Ese que está usted viendo en el espejo, ese mismo, es usted. Ese es su enemigo en potencia y es a ese enemigo a quien Pablo decía: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque no sea que siendo heraldo venga yo a ser eliminado. Ahora, aquí podemos entender contra qué o contra quién Pablo está peleando. Pero ahora, veamos qué dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿En qué consiste la buena batalla de la fe? La motivación es: echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado. Así como Pablo fue llamado a la vida eterna, Timoteo fue llamado a la vida eterna, nosotros mismos somos llamados a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que echar mano a la vida eterna. Ahora, volviendo otra vez, ¿en qué consiste la batalla de la fe? ¿Cuáles son los objetivos? En una batalla siempre van a haber objetivos contra qué o por qué pelear. Y aquí es interesante cuáles son los objetivos. Primer objetivo. Hay objetivos de hacer y objetivos de no hacer. Y estamos hablando de la batalla de la fe. Por eso decimos, ¿en qué consiste esos objetivos? Según el capítulo 6, se describen todos los que yo mismo ahora voy a dar, están paso a paso detallados y que tenemos que considerar. Objetivo: guardar los mandamientos. ¿Cómo guardar los mandamientos? Sin mancha ni reprensión. Fíjese bien, primer objetivo es guardar los mandamientos sin mancha ni reprensión. Y eso significa que yo tengo que obedecer y que guardar y hacer cada ordenanza, de modo que cuando vengan a supervisarme, el trabajo sea perfecto y yo no tenga ningún reclamo. Eso es guardar los mandamientos
sin mancha ni reprensión. Primer objetivo. ¿Qué sigue? La justicia. ¿Qué objetivo sigue? La piedad. ¿Cuál es el otro objetivo? La fe. ¿Cuál es el otro? La paciencia, el amor, la mansedumbre, rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Esto deben ser los objetivos a alcanzar. Estos son las cosas que tengo que hacer. En la buena batalla, guardar los mandamientos, ejercer la justicia, ejercer la piedad, caminar en fe, vivir con paciencia y en paciencia, practicar el amor, practicar la mansedumbre y en buenas obras y ser dadivoso y generoso. Ahora, ¿qué son las cosas que no debo hacer? Hay otros objetivos. No hacer, no altivo, no confiar en riquezas, no pláticas profanas, no codicioso, no tener amor al dinero, no decir mentiras, no entrar en contiendas, no ser envidioso y tampoco ser necio ni hablar necedades. Hasta allí, estos son los objetivos de la buena batalla de la fe, descritos por Pablo en recomendación a Timoteo. Haz esto. Esto es la buena batalla de la fe. Así que cuando alguien habla sobre la buena batalla de la fe, tenemos que entender cuáles son los objetivos a seguir. No simplemente la buena batalla de la fe es que tienes que creer esto, tienes que creer lo otro y entrar en puntos que nosotros creamos que son. No, están totalmente detallados en ese capítulo y que tenemos que ser cuidadosos. Están allí. Y alcanzar los objetivos de no hacer y los objetivos de qué es lo que debo hacer. Ahora, pero existe allí también una palabra muy inquietante para mí que aunque lo he leído, para ser honesto, no le había puesto atención. Usa un término. No corrupto de entendimiento. Y esta palabra me inquietó. Corruptos de entendimiento. No debe ser corruptos de entendimiento. Y esto trajo esa inquietud, entender que hay corrupción en nuestro entendimiento. ¿Qué significa esta expresión? Tenemos que tratar de entender en qué consiste ser o no ser, más bien, corruptos de entendimiento. ¿Qué abarca esa palabra? Y para poderlo entender, es necesario que nosotros leamos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Miren. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y aquí precisamente hay un punto interesante. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, si ponemos especial atención,
quizás he leído así muy rápidamente, para nosotros esto no tenga un mayor contenido. Pero, si lo tomamos desde esta parte, desde el versículo 8, refiriéndose a Janes y Jambres, que resistieron a Moisés, viene exactamente aquí y dice, así estos también resisten a la verdad. Y luego allí dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, podríamos decir, el término corrupto de entendimiento, ¿en qué consiste ser corruptos de entendimiento? ¿Cuáles son las características de un hombre que es corrupto de entendimiento? Para ser más específico, esas características son precisamente las que se detallan en los versículos anteriores. Desde el versículo 2, hombres amadores de sí mismo, avaro, soberbio, todo esto es corrupción, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, esto es corrupción de entendimiento, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, vanagloriosos, traidores, apariencia de piedad, o dicho de otro modo, apariencia de ser muy buenos cristianos o muy buenos seguidores de Dios, pero que negarán la eficacia de ella. O sea, con la actitud no están aprobando. Entonces, finalmente podemos ver detalladamente en qué consiste los hombres corruptos de entendimiento. De modo que cuando se pelea la buena batalla de la fe, te describe que no debe ser una persona corrupto de entendimiento. Ahora, creo que hasta aquí hemos podido entender en qué consiste la buena batalla de la fe. Lo interesante es reconocer lo que un conocido filósofo dijo: solo se puede ver aquello que se reconoce que ya está dentro de nosotros. Solo se puede ver aquello que se reconoce que ya está dentro de nosotros. Y eso es una tarea muy difícil. Porque mientras que no reconozcas, no lo podrás ver. Podemos ver y analizar la vida del rey Saúl. Es un ejemplo que podemos considerar. Él nunca reconoció lo que estaba en él. Nunca reconoció las cosas que estaban operando en su vida. Por esta razón, nunca pudo verlo. Y como no lo vio, él siempre estuvo caminando en una aparente piedad y creyendo que siempre estuvo haciendo lo bueno y lo correcto. Es por esta razón que podemos ver grandes ejemplos en la Escritura de gente que aún practicando idolatría bastaba decir que era fiesta para Adonai y ellos se sentían bien cuando realmente no era así. Esto es precisamente la descripción que te da dentro de la batalla de la fe. No corrupto de entendimiento. Pero podemos ver un ejemplo contrario también, como lo fue el rey David, que aunque quizás fue del mismo nivel de pecado de Saúl, o quizás mayor, que la diferencia que hizo
al rey David fue aceptar y ver lo que ya estaba en su interior y reconocerlo inmediatamente, verlo inmediatamente y hacer el cambio al momento. Y esa actitud fue lo que lo llevó a ser llamado un hombre de acuerdo al corazón de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? ¿En verdad caminamos en victoria? ¿En verdad estamos en victoria cada día y bendecidos? ¿Peleamos la buena batalla de la fe? ¿Caminamos cada día peleando esa batalla? ¿Tenemos los objetivos definidos? ¿Logramos en verdad esos objetivos que ya describimos paso a paso en la Escritura? La promesa de Dios sigue vigente. Él está ahora mismo como poderoso gigante, según lo dice Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estamos entonces nosotros, en verdad estamos en victoria y en obediencia. Si es así, entonces estamos cada día peleando la batalla de la fe. ¿Quién es el objetivo o cuántos son los objetivos? Ya están descritos allí. ¿Contra qué o contra quién peleamos? Siempre va a ser contra nosotros mismos, contra los deseos que luchan en nuestro interior, contra nuestras emociones que siempre cada día nos están empujando a llevarnos fuera del plan de Dios. Así es que despierta, despierta. No olvides tus objetivos que Dios te ha puesto. No olvides que puedes permanecer en victoria y obediencia, pero ya no lo digas como una expresión más. Ya no lo digas como algo vacío, como algo simple. Dilo ahora como algo real, como algo verdadero. Dilo como algo que estás viviendo cada día. Despierta. Así es que con esto termino y quiero decirles que Adonai les bendiga y les guarde. Adonai les haga prosperar la obra de sus manos. Adonai sonría sobre ti. Adonai te dé Shalom. Les habló el pastor Hugo Camacho y los espero en nuestro siguiente programa.